Bueno, yo les voy a contar un caso que tenemos en San Justo. Es un señor de 72 años, hipertenso, dilipémico y diabético no insulinizado. Como antecedente cardiovascular, él tenía en el año 2007, que se operó acá, una cirugía de revascularización miocárdica con puente mamario a la DA, un puente venoso a una diagonal y un puente venoso a la obtusa. Él siguió, la verdad que siguió muy bien, asintomático completamente. Le pidieron el año pasado un SPECT de control que dio positivo en la cara inferolateral, por lo cual se reestudió. Él no había tenido síntomas, pero bueno, le pidieron un cateterismo igual. En el cateterismo el puente mamario estaba hipoplásico, permeable, pero bastante hipoplásico, aparentemente por bastante competencia de flujo de uno de los puentes venosos, el venoso a la diagonal. El otro venoso a la obtusa estaba muy bien. O sea, los dos venosos muy bien y el mamario hipoplásico, pero con flujo conservado. Él se interna allá en San Justo hace más o menos un mes, se interna por fiebre, por tos, sospecha de COVID, se descartó, y sí se hizo un diagnóstico de dengue, estaba ligeramente plaquetopénico, 77.000 plaquetas, pero sin sangrados, y en esa internación le hacen una tomografía de abdomen para ver el tamaño del vaso por el dengue, y le encuentran un nódulo pulmonar en la base del pulmón derecho. Y se va de alta, clínicamente evoluciona muy bien, y le piden una tomografía de tórax para justamente controlar ese nódulo pulmonar. Fue una tomografía de tórax con contraste, no fue una tomografía dirigida a otra cosa, fue solamente para ver el nódulo. En la tomografía de tórax, bueno, lo que se vio primero con respecto al nódulo pulmonar es este que está acá, es un nódulo pulmonar de bordes ligeramente lisos, no espiculados, un nódulo chico de 13 por 10, o sea, el nódulo pulmonar lo tenía, no realzaba el contraste, pero en la fase de contraste lo que encontraron es esto, por eso nos llamaron a nosotros. Básicamente es la aurícula derecha está totalmente ocupada por una masa, que la verdad que no sabían bien de qué características era, pero sí que ocupaba prácticamente la totalidad de la aurícula derecha, y además tenía, si bien, como les dije, no era una fase para evaluar embolias de pulmón, pero sí se veía que tenía una embolia en la arteria pulmonar segmentaria, o sea que tenía una embolia de pulmón con una masa ocupante en la aurícula derecha y el nódulo pulmonar que les conté. Nosotros lo llamamos, al paciente lo llamamos por teléfono, el paciente estaba en la casa, se había ido, eso fue un análisis digamos, cuando vieron la gente de imágenes nos llamó después de que el paciente se había ido. Lo llamamos, lo citamos, el paciente lo internamos, estaba clínicamente muy bien, la verdad que no estaba taquicárdico, estaba con buena frecuencia cardíaca, la presión arterial era normal, saturaba 99% de aire ambiente, y tenía un laboratorio que la verdad que era bastante inocente, 30 de hematocrito, había tenido 30, 35 más o menos en la internación de hace un mes, y previamente el fines del año pasado tenía 40, o sea, una caída de 10 puntos de hematocrito, pero fuera de eso no estaba plaquetopénico y tenía una troponina de 29 y un proBNP de 2600. Le hicimos, bueno, este era el electrocardiograma, no sé si alguien quiere comentarlo, un electrocardiograma que sí, tenés razón, está al revés. Pero el otro, el que está bien, no tenía más que extrasistólicas muy frecuentes, por momentos bigeminadas. Y en el ecocardiograma transtorácico que le hicimos, se veía básicamente, bueno, una función izquierda que parecía estar relativamente conservada, a lo sumo en el límite inferior de lo normal, las cavidades derechas que parecían algo dilatadas. Esta es una vista de 4 cámaras, donde se ve la masa que justamente veíamos en la tomografía, una masa muy voluminosa, que ocupaba prácticamente toda la aurícula derecha, que tenía movimiento independiente y que no parecía venir de ninguna de las cavas. Eso también es importante, es una imagen con el Doppler color, que se ve el desfiladero que queda de lo poco que le queda de aurícula derecha. En la vista succifoidea se veía bastante bien el tema de las cavas. Bueno, no protruía, por lo menos en esta imagen, no protruía parcialmente a través de la tricúspide, pero no protruía a nivel del ventrículo derecho. Y no parecía tener relación con las cavas. A ver si tengo una imagen. Esta es la vena cava inferior. Fíjense, la vena cava inferior parecía libre. Le miramos también las venas de los miembros inferiores. No tenía trombosis venosa profunda en los miembros inferiores. Y a ver si se ve alguna de la cava superior. Acá parecía verse la cava superior, que no parecía tener compromiso. Hicimos una resonancia también el mismo día.
La cargo. Es esta vez, ¿no? Un poco para caracterizar esa masa que, digamos, nosotros suponíamos que era un trombo, pero bueno, una masa muy voluminosa, ocupaba toda la aurícula. Teníamos la duda de que no fuera algún tumor o algo de ese estilo. A ver. Esta es una imagen de cine, donde se ve un poco lo mismo. Las imágenes no son muy buenas porque, como vimos, estaba bigeminado. Era una masa que ocupaba casi la totalidad de la aurícula derecha, parecía estar adherida a la pared libre, parece por lo menos estar adherida a la pared libre. No tiene invasión de las cavas, las cavas por lo menos están libres, se ve la cava superior. Acá se ve muy bien la cava inferior, que no tiene ningún tipo de compromiso. Y les voy a mostrar la parte de la caracterización tisular, realzado un poquitito en las imágenes de T2. La verdad que las imágenes de T1 no eran muy evaluables, pero no parecía tener un componente de grasa. Y en las imágenes de realce tardío de gadolinio, acá se ve muy bien. La verdad es que no parece tener, si bien tiene algo de realce, algunas espículas de fibrosis que parecen meterse dentro de la masa, parece ser una masa bastante relativamente homogénea, una masa negra en las imágenes de gadolinio, generalmente uno piensa que esto es un trombo. Un poco la idea nuestra de discutirlo, bueno, lo hablamos con Rodri, lo hablamos con Ricardo Marenquino, que había sido el cirujano que lo había operado, y lo hablamos con la gente de tórax por esa imagen del nódulo pulmonar, porque en resumen es un paciente de 72 años que como antecedente tenía la CRM, pero no tiene antecedentes oncológicos, o sea, no está en estudio por ese nódulo pulmonar, pero no tiene una enfermedad oncológica que sepamos, que tuvo una imagen de TEP agudo en ramo principal, y que tiene ese nódulo, y un poco ver y definir, más que nada era traerlo acá para definir entre todos un poco la conducta, ¿no? Es una masa muy grande, muy voluminosa, que pensábamos en obviamente lo empezamos a anticoagular, pero como estrategia definitiva, si anticoagularlo, darle fibrinolíticos, o pensar en una cirugía, y pensar en una cirugía que puede ser una cirugía combinada. Lo hablamos y lo discutimos un poco con Ricardo, está también Alejandro Daloso acá conectado. Y en la misma cirugía por ahí una opción sería operar la aurícula, extraer la masa, extraer el trombo y hacer una resección de la masa del nódulo pulmonar. Okay. Ahora, antes de entrar en esta pregunta, ¿cuáles son los elementos que a vos te permiten diferenciarlo de un tumor de un trombo ahí intraauricular? Bueno, para eso lo mejor es la resonancia. De la resonancia... Ya que está, vamos a aprovechar un poquito, no solamente a propósito de este caso, sino para generalizar la discusión en el sentido de qué nos permite diferenciar un trombo de esta dimensión. Bueno, varias cosas. En la resonancia nosotros lo que vemos es varias cosas. Primero, el tamaño, la localización, la movilidad, cómo se comporta en las secuencias de T1, T2, cómo se comporta en esta secuencia que están viendo ahora, que es la secuencia de perfusión, es decir, si realza, generalmente los tumores, sean primarios o sean metastásicos, generalmente son tumores que están vascularizados. En una imagen de perfusión tiende a haber que el tumor se tiende a poner más blanco. Acá fíjense que el contraste pasa y el tumor sigue negro, prácticamente todo negro, ¿no? Eso también va muy a favor de trombo. Y en la secuencia de realce tardío de gadolinio, en general los tumores se ven así, bien negros, sin nada heterogéneo. Obviamente no podemos saberlo, lo discutimos con Diego bastante. Si hay algún tumor abajo que tiene algo parcialmente trombosado, o si tiene un componente de trombo asociado a algo básico, no lo podemos saber, puede ser, pero la realidad es que nos inclinamos a pensar en primer término de que esto es un trombo. Con respecto a la movilidad, Santiago, vos comentaste también que la movilidad es un dato a Sí, favor de trombo y alejándose. eso es discutible, porque trombos hay dos tipos. Está el trombo, y eso lo hizo una revisión Rodrigo, que también está creo que conectado, ahora podemos darle la palabra, pero básicamente lo que vemos es que hay dos tipos de trombo. Un trombo muy móvil y largo, que es el trombo que se caracteriza en tipo A, en las cavidades derechas, que es el que baila, ahora tenemos una imagen para mostrarlo, y hay trombos que tienen menos movilidad, que son trombos murales, o que incluso pueden estar hasta pediculados, o sea que la movilidad a veces nos inclina a pensar, pero podemos tener los dos tipos de trombo. Con respecto a la movilidad siempre de los tumores, también lo mismo, ¿no? Tenemos un mixoma que a veces está fijado en un lugar, después tenemos trombos metastáticos que son móviles.
Pero que no se mueva como esto, que se mueve poquito, no aleja tanto la posición del trombo. Puede ser un trombo de tipo mural o pediculado a la pared de la aurícula también. Norberto, dale. Un minuto, espera, Norberto, espera. Me resulta persuasiva tu elección de una neoformación. No, pero antes de eso. Ah, con respecto a la formación, sí. Sí, en comparación con el trombo. La pregunta es, si bien el trombo que está en el lecho arterial pulmonar no es grande, me pregunto cómo hace para atravesar la aurícula totalmente ocupada. A ver si es claro. Esa imagen que se ve en la aurícula Lo más probable es que se haya es desprendido. No, pero se la desprendió un ocupa pedazo, prácticamente toda. Claro. El trombo de algún lado viene, generalmente el lecho venoso. Bueno, ¿Cómo hace para atravesar la aurícula ocupada un trombo que, aunque sea pequeño, es un trombo que parece ocupar más espacio que el que la aurícula le permite pasar? usted dice con la claro. embolia de pulmón. No, lo que pregunta es, pero a lo mejor se formó ahí, Norberto. Claro, lo que creemos Era es que se chiquitito formó y se acá. fue agregando y se formó ahí. Tal cual. Eso es lo que creemos. Y después Por se eso le desprendió un miramos pedazo y el fue para lecho otro lado. venoso distal y las cavas. No parece venir de las cavas, por lo menos todo lo que vimos no lo vimos. Y en las venas de la pierna no vimos trombo. Lo que creemos es que se formó ahí. Rodrigo, ¿querés hacer algún comentario con respecto a la diferenciación trombo-masa? No, o sea, estoy de acuerdo con. Se escucha ahí, ¿no? Sí, perfecto, Rodri. Estoy de acuerdo con Santi que me parece que el mejor método es la resonancia, por esto la caracterización tisular. Con respecto a la movilidad, me parece que si es muy móvil va a favor de trombo, pero si es poco móvil puede ser cualquiera de las dos cosas, como decía Santi, así que no sé si la movilidad es muy móvil ayuda, pero si no es muy móvil no hay diferencia. Con respecto a lo que comentaba el doctor Vulcano, pienso lo mismo, que me parece que es una embolia aurícula pulmonar, digamos, ese trombo, si bien está como lobulado y se forma sobre eso, digamos, debe haber un trombo más fresco que emboliza. Y el resto de las cosas creo que la dijo Santi. Lo que comentaba Santi es eso, que la literatura describe, es una clasificación medio, digamos, no sé si caprichosa, pero no la explican bien, pero definen dos tipos de trombo. El trombo claramente en tránsito, que se origina la trombosis venosa, es lo que estamos viendo ahora, que es el trombo con forma de chorizo o serpiginoso, como una víbora que se mueve adentro de la aurícula, muy móvil, que no está fijado a nada, que suele prolapsar por la tricúspide o puede prolapsar por la pulmonar, y eso a diferencia del trombo tipo B, que es el trombo que se forma in situ, que ahí es donde está un poco más. Está el típico trombo mural, que es el que vemos tapizando la pared con una base de implantación ancha, que ese tiene muy buen pronóstico de anticoagulación, y después hay una especie de entidad intermedia, que vendría a ser este caso, que es un trombo grande, voluminoso, que parece tener una implantación ancha, pero a su vez es móvil y está polilobulado y da la sensación de que es friable, digamos, ¿no? Entonces es como que está en el medio entre los dos escenarios, el del trombo en tránsito y el del trombo mural, ¿no? que es Acá preguntan cuál sería el sustrato para la formación del trombo. Y bueno, tiene un tumor, ¿no? La verdad es que lo discutimos con la gente de tórax, porque justamente lo primero que pensamos nosotros es que esto es un síndrome paraneoplásico del tumor de pulmón, fue lo primero que pensamos. La imagen del nódulo pulmonar, la verdad es que a ellos obviamente en este contexto uno siempre piensa eso, ¿no? Pero la imagen en sí parece más bien benigno, son bordes redondos, no realza el contraste, la localización, hay varias cosas, el tamaño, varias cosas que ellos miran, que me decía Alejandro Baloso, si no tuviera esto yo lo espero y lo sigo con tomografía cada 3 a 6 meses y nada más. En este contexto, obviamente, tiene mucha importancia, me parece. O sea que si no subiera la imagen, la conducta sería esperar a ver qué evolución tiene. Sí. Toda una historia esa. El tema es que como si discutimos operarlo... No, claro, si vamos por uno, vamos por otro. Operarlo, vamos ¿Algún comentario, Diego, querías hacer vos? Alcanzamos la máquina. Lo que dijo Santiago, nosotros pensamos que es un trombo en primer lugar, el gadolinio y la movilidad muy clara. Y aparte, y otra cosa muy importante, cuando un tumor tiene una masa, tiene ese tamaño y no está infiltrando la pared, eso aleja mucho que sea de origen tumoral. Esto lo más probable es que sea un trombo. Así que creo que, bueno, obviamente que creo que hay que operarlo, ¿no? Porque esto tratarlo
si se desprende puede tener su impacto, y aparte hay que operar el pulmón, o sea que en el mismo acto quirúrgico se puede tratar. Bueno, vamos a la última pregunta. Sí, no sé Ahí si sí, doctor, Doc, si quiere, perdón. Y la pregunta era, Tórax. ¿cuál de las tres conductas podría ser la más aceptable en este caso? Sí, doctor Kraus. No, un comentario curioso, pero creo que vale la pena saberlo. Hay 4 casos ya de cirugía cardiovascular simultánea con torácica, que es lo que ustedes van a hacer, Santi, ¿no? Sí, bueno, O sea que este sería el 5º caso. En agosto del año pasado, la residencia, de la mano de sus jefes residentes que actuaron como coordinadores, hizo un simposio de perioperatorio en cirugía general, y entonces hizo una búsqueda bibliográfica porque se presentaron los casos de cirugía cardiovascular simultánea con cirugía torácica, y en ese momento, agosto del 2019, la serie más grande del mundo tenía 11 casos. Y este sería, en el hospital italiano, el 5º caso. Bueno, me parece que es una manifestación de la capacidad no solo diagnóstica y tecnológica, sino sobre todo humana, del hospital italiano hacer este tipo de cirugía, que el mayor número que hay publicado en el mundo son 11 casos y nosotros vamos a tener 5. Santi, una pregunta. Si no tuviera el coágulo, se espera con el tumor. Y si no tuviera el tumor, ¿qué haríamos con el coágulo? ahí, no sé si... Doc, tanto Ahí está Rodrigo. Daloso como Smith están pidiendo hablar sobre respecto a la conducta. Bueno, adelante. Le damos la doctor. palabra, entonces. Sí, adelante, No dale. sé, ¿Quién va? Sí, Alejandro, adelante. ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Este caso yo cuando me lo comentó Santi, digamos, el paciente obviamente es uno y tiene las dos cosas, pero digamos, y la interpretación, digo, hay que tratar de interpretarlo cada uno por las patologías que tiene, digamos. Con respecto al nódulo, uno cuando evalúa a un paciente con un nódulo pulmón evalúa dos cosas. Por un lado, el riesgo de malignidad que tiene el nódulo, y por otro lado, el riesgo de la operabilidad del paciente. Digamos, con respecto al paciente, este paciente parece ser un paciente de alto riesgo, por la edad que tiene, por el SPEC que tiene en marzo del 2019. Lamentablemente todavía no tenemos un examen funcional respiratorio para saber cómo está, y probablemente sea complicado hacerlo por la presencia del trombo. Y por el otro lado, cuando evalúa el nódulo, hay algunas características que uno puede ver para determinar si tiene riesgo de malignidad o no. En este caso es un nódulo que es de 13 milímetros, no es una masa, es un nódulo, la masa es cuando es arriba de 3 centímetros. Tiene algunas características imagenológicas que lo hacen indeterminado, porque no tiene espículas, no tiene broncograma aéreo, es bien delimitado y no tiene realce. Sería ideal también tener un PET, por ejemplo, que puede ayudar a la caracterización del nódulo. Yo lo que le decía a Santi es que si este paciente no tuviera lo del trombo, valorando el riesgo indeterminado del nódulo y el riesgo del paciente, probablemente este paciente fuera a control con algún estudio dinámico por ahí de acá a 3 meses para definir qué es lo que hay que hacer. Con lo cual la conducta del nódulo, digamos, yo creo que no es mandatoria la cirugía, pero obviamente le decía, si se va a hacer algo con el trombo, en el mismo momento se puede hacer una resección en cuña que no implicaría tanta morbilidad y haría un diagnóstico, y quizás para un paciente de 72 años con los riesgos que tiene, sería el tratamiento definitivo. Pero si me preguntan a mí, yo creo que es un nódulo que probablemente sea un amartoma o algo benigno. Ok. Doctor Smith. Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo no sé si el paciente ha sido fumador. Hacía 30 años que dejó de fumar. Bien. No fumaba mucho, fumó menos de 10 cigarrillos por día y hace 30 años dejó. Bien. No, lo que dice Alejandro, eso, digamos, uno puede calcularle y ponerle un número objetivo de riesgo. Probablemente de bajo riesgo, bajo riesgo no creo que sea, pero debe estar en riesgo intermedio, es decir, que opción de algún tratamiento para el nódulo en algún momento probablemente requiera. A mí lo que me preocupa es lo que había hablado Juan Kraus previamente, en el sentido del nivel de incertidumbre que hay con respecto a la lesión auricular que requiere un tratamiento,
y cuáles son las alternativas para el nódulo. Digamos, cuando uno va a abordar el nódulo, tiene que primero, independientemente del diagnóstico, tratar de ver si uno va a poder impactar en términos de supervivencia con lo que le va a hacer. Entonces, un nódulo sólido de ese tamaño, si es maligno, con una cuña o una segmentectomía, es una opción, pero es una opción límite, no es la opción oncológica más adecuada. Tiene un SPECT que ahí no entendí si es que tiene algún grado de insuficiencia coronaria previa. No tenemos tampoco qué reserva funcional respiratoria tiene, y tampoco tenemos estadificación del nódulo. Es decir, si nosotros pensamos que esto es una consecuencia de otra, es decir, tiene un tumor pulmonar que dio un síndrome paranoplásico trombótico, lo tenemos mal estadificado, porque no tenemos ni un PET ni una resonancia de cerebro. Y también está, no mal, digamos, insuficientemente estudiado. Y con respecto al problema de la reserva funcional, y si tiene algún grado de insuficiencia coronaria o no, también está, entonces, es como que el nivel de incertidumbre de lo que vamos a hacer se puede, que es lo que yo hablaba con Ricardo. Nosotros le podemos hacer la cuña, todo. Ahora, los resultados que vamos a tener son muy poco David, previsibles. ¿Sí? Para avanzar un poquito en la discusión, supongamos que no tiene ningún secundarismo y supongamos que la prueba funcional permite hacer el abordaje pulmonar y eventualmente cardíaco. Partamos de esa idea, lo cual no significa que no hay que completar el estudio, pero para poder seguir avanzando un poquitito. ¿Vos dirías que, como se comentó ya, sería para evaluarlo si el paciente no tuviera nada cardíaco? No. ¿O vos creés que hay que abordarlo? No, yo creo que el paciente en algún momento va a requerir un tratamiento de ese nódulo. O sea que en cualquier variante se tiene que operar. Si se tiene que operar, cuanto más rápido, una vez que esté evaluado, sería mejor entonces. Sí, Okay. siempre y cuando es mejor en términos del beneficio del paciente, está bien. que uno tiene todas las otras cosas. Ok. Entonces la pregunta, Santiago, es la que decíamos antes. Vos dirías que si no tuviera problema pulmonar, ¿qué tratamiento le harías vos a este paciente? Bueno, con Rodrigo estuvimos discutiéndolo mucho, fuimos a buscar bibliografía de esto. Lo que hay es serie de casos, la más grande y reciente, porque hay algunas muy viejas, 19 casos, hicieron las tres cosas. La gran mayoría los anticoagularon, a 4 o 5 les dieron fibrinolíticos y a 3 o 4 los operaron. Resultados muy parecidos, una mortalidad relativamente alta al año, casi un 15%, pero la realidad es que no sabemos si era esta masa. Porque, ¿Vos qué harías, Santiago? Yo lo operaría. Ok. ¿Pero por qué? Lo operaría porque una cosa, digamos, es el trombo que yo les mostraba recién, que es este, no sé cómo salgo. No sé por qué está todas esas líneas amarillas. Bueno, este caso lo tuvimos la semana pasada en San Justo nosotros. Este caso nosotros le dimos anticoagulación, era una paciente masañosa, otra paciente, digamos, para pensar en la cirugía. Con anticoagulantes, es el eco de al lado, anduvo muy bien. Me parece que es otra característica esta masa, Pero ¿no? tiene otras características de trombo, y uno piensa que el anticoagulante acá es probable de que tenga un efecto que no vamos a tener en la masa. Entonces, ya sabemos dos cosas. Que si tuviera solo el trombo, se operaría, y que si tiene solo el nódulo pulmonar, también se operaría. Y sí, no sé si está. Ahora la pregunta, como tiene las dos cosas, sería otra historia. Entonces, doctor Marenquino. Yo lo operaría, es lo que le había transmitido a Santiago cuando conversamos. Me parece que es una masa muy voluminosa que ya tuvo un TEP. Si bien todos los estudios sugieren que esto es solamente un trombo, siempre un pequeño margen de duda existe. Si la imagen pulmonar alcanza para explicar un síndrome paraneoplásico, no lo sé. Respecto de las inquietudes que recién planteaba David y Alejandro, no creo que el paciente esté isquémico porque tiene un cateterismo relativamente reciente, tiene un cateterismo de hace un año, donde los territorios isquémicos estaban revascularizados, así que no creo que eso sea un problema. Y desde el punto de vista respiratorio, bueno,
no creo que la cirugía sea un problema para eso, o sea, que yo básicamente lo operaría sin dudarlo. Entonces la pregunta es, para David, para vos, para los dos, ¿cómo sería la estrategia de intervención si uno opta por una intervención combinada? Yo creo que, bueno, justamente hace un rato conversamos sobre el tema. Yo creo que la primera maniobra sería la extracción del tumor, porque me da preocupación de que eso vaya a desprenderse durante alguna maniobra intraoperatoria y posteriormente la resección de la masa. O sea, el tumor decís el auricular. Sí, auricular. O sea, ok. David. Sí, no, es lo que hablamos con Ricardo. A mí me parece que hay que abordar eso y que se pueda, una vez solucionado eso, vemos de resolverle lo del nódulo. El nódulo me parece que con una cuña se puede sacar. El tema, lo mío, la inquietud que planteo es que se pueda hacer no necesariamente significa que sea beneficioso para el paciente, pero hacer se puede hacer. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. David, te quería preguntar a vos. Sí. Yo por lo que interpreto, conociéndote de muchas cirugías, es que lo que te preocupa por ahí no es tanto el riesgo de la intervención que van a enfrentar, sino de llegar con poca explicación y después tener que volver a entrar, por decirlo de alguna manera, porque estudios que se harían de forma posterior te demuestre que tiene más enfermedad o alguna otra cosa, porque, digamos, si no, por lo que vos comentás, capacidad respiratoria no podemos evaluar en este contexto fuera de una espirometría convencional, y vos vas a ir a una resección limitada. Tu preocupación, entiendo, es que si llega a haber malignidad en lo que vos sacás, tengas que reestratificar y tal vez reintervenir. Sí, no, primero que no vamos a tener estratificación mediastinal adecuada, es decir, la afectación de los ganglios que se da más o menos en un 15-20% en estos nódulos. Cerebro le podemos estudiar con una resonancia de cerebro, ver que no haya nada ahí, y después que la cirugía, la cuña, que es lo que uno debería hacerle por el riesgo que tiene y lo que no se puede evaluar, es un tratamiento oncológicamente subóptimo, es decir, con una tasa de recaída local más grande y todo. Entonces, eso es lo que a mí digamos, es la inquietud que planteo, pero me parece que también es verdad que el paciente tiene esto y se pueden hacer determinadas cosas y nada, habrá que hablar bien con el paciente, explicarle el nivel de incertidumbre alto que hay para el resultado y nada más. Las resecciones pulmonares, cuando el paciente después requiere anticoagulación, también aumenta bastante las complicaciones y la mortalidad, pero nada, me parece que es una situación excepcional y que se puede salir teniendo estas consideraciones con respecto, sabiéndolo nosotros y el paciente. ¿Esto va por una toracotomía, todo el procedimiento? No, inicialmente hablábamos con Ricardo de abordarlo por esternotomía. Hay que ver si la esternotomía permite esto, y si no lo permite, tal vez hay que esperar cerrar la esternotomía y hacerle o una toracoscopía o alguna cosa, si uno no tiene un buen abordaje por el esternón. ¿Todo en el mismo procedimiento? Y yo creo que hay que hacer todo el mismo procedimiento. Si el paciente está en condiciones, si el paciente por algún motivo no está en condiciones o lo que sea, se pospone y... Bueno. Nacho Bus. Nosotros lo hablábamos con Santi, el paciente, y a mí de las tres opciones, yo la que primero descarto creo que son los trombolíticos, no le veo una indicación clara de trombolíticos y me daría miedo que en el medio de que se trombolice, eso si es un trombo se fragmente y tenga más posibilidades de embolizar. Y la verdad que después entre la anticoagulación prolongada y la cirugía, creo que uno tiene argumentos para uno y tiene argumentos para la otra, ¿no? Argumentos en contra y a favor de uno y otra. Yo la terminé pensando y lo que hablábamos con Santi era, yo decía, bueno, paciente no se tiene que operar urgente, va a estar unos días anticoagulado y ver qué pasa en esos días que ya lleva 3 días de anticoagulación, qué pasa hasta el lunes por lo menos y ver si eso cambia o no. Y si eso no cambia, que lo más probable es que yo creo que no haya un gran cambio, yo pensaría en operarlo, porque la realidad me da la sensación que, pensándolo desde lo absurdo, ¿no? Uno lo deja al paciente con esa masa, que
y uno lo ve entre unos meses y alguien dice, ¿y cómo que lo dejaron con esa masa ahí? Me resulta hasta absurdo pensar en dejarle la masa puesta. Y en el medio también uno, si en el proceso que se va disgregando esto y con la anticoagulación emboliza y el paciente hace un TEP, uno va a tener que enfrentar al paciente a una situación clínica mucho más inestable. Y ahora, en última instancia, está estable. Entonces, yo creo que también me inclino más por sacar eso, estar seguro de que lo que es, porque también veíamos que parecía que tenía un pedículo y eso, no sé, son cosas que hace un tumor debajo de eso, rodeado de material trombótico, y la verdad es que yo lo sacaría. Bueno, me parece que estamos ¿Puedo hacer un comentario en base, digamos, lo que decía David y lo que opinaba yo? Digamos, todo esto, digamos, requiere, digamos, que si uno toma una conducta, trate de llevarlo al paciente en la mejor condición y con la menor incertidumbre posible, digamos. Lo que yo planteaba de que si no tuviera el tumor probablemente lo esperaría, justamente es para, mientras se lo espero, digamos, poder evaluarlo adecuadamente y mejorar la certidumbre en cuanto al riesgo de operabilidad del paciente y a la evaluación del nódulo. Entonces, si uno decide tomar la conducta quirúrgica por las dos cosas que tiene el paciente, no importa por cuál, bueno, el nódulo hay que terminar de evaluarlo y al paciente hay que terminar de evaluarlo, con lo cual es fundamental hacer un estudio dinámico para pesquisar metástasis a distancia, como es un PET, una resonancia del cerebro, y una buena evaluación neumonológica, y cardiológica obviamente la va a tener por ustedes, para que el paciente vaya con la mayor certidumbre a la cirugía, y si en el peor de los casos el nódulo pulmonar fuera maligno, uno le puede ofrecer una buena evaluación ganglionar, una buena estadificación y un buen tratamiento oncológico. Entonces, a lo que voy es eso, digamos, si tomamos esa conducta, bueno, hay que poner un pie en el freno y darnos tiempo para terminar de evaluarlo. No, pero con eso me parece que todo el mundo está de acuerdo, Sí, ¿no? sí, No, sí. la pregunta es, además del PET, la valoración funcional de la reserva respiratoria, que es una espirometría, La y ahí terminó la espirometría, el tema historia. es que hoy lo hablábamos con Alejandra, Y- hacerle una espirometría me daba un poco de que se ponga a hacer fuerza, no sé por qué, pero me da un poco de miedo. Bueno, pero no me parece que se pueda avanzar mucho en eso. A lo Por mejor eso, más que eso no se puede avanzar, ¿no? un PET se le puede hacer, eso no hay problema, Sí, una el resonancia PET por cerebral también. supuesto, el PET por supuesto. Bueno, listo, nada Bueno, más. Vamos.